Bueno, hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que es un placer recibirlos y recibirlas. Yo usualmente digo esas palabras cuando estamos en el Museo de la Ciudad, pero últimamente esto del Zoom se ha naturalizado un poco y nos encontramos más por acá. Esperemos que en breve nos podamos ver presencialmente y que estos conversatorios fluyan más de forma presencial, semipresencial, con distanciamiento, pero que nos veamos porque ya creo que hay una necesidad humana de seguir socializando. Dicho esto, estoy muy contento de que participen en esta actividad. Para nosotros es un placer. Trabajamos muchísimo en el museo en todo este periodo de cuarentena, no solo de intentar volcar nuestros contenidos a la virtualidad. Eh, Me parece que hay muchas estrategias para pensar eso de la virtualidad. Me parece que hay muchas estrategias para saber que un museo, todos sus contenidos que fundamentalmente son educativos, es muy complejo la idea de volcarlos directamente a la virtualidad. Al menos es medio agotador, digo, todos estamos bastante cansados de todos los contenidos y todo lo que está dando vuelta de forma virtual. Y en ese sentido, estas instancias, estos conversatorios, a nosotros nos permiten reflexionar, pensarnos, empezar a pensar también de cara a lo que viene. Creo que ese es el objetivo de estas charlas y es el objetivo en el sentido de que nosotros como docentes necesitamos estos espacios de reflexión. Y creo que no hay mejor excusa que partir del puntapié de pensar a Belgrano, a partir del bicentenario de su muerte, de los 250 años de su nacimiento. Para nosotros estuvimos trabajando desde abril en un proyecto que se llamaba Belgrano en Casa y que venía un poco a ser un reemplazo, un parche de este contexto, porque imaginábamos claramente que para esta altura seguramente podríamos haber tenido montada una muestra que nosotros llamamos Belgrano, Mito y Ciudad. Desde diciembre estamos pensando en trabajar en la conmemoración y en pensar en recursos educativos en la figura de Belgrano. Y desde ese lugar generamos esto que se llama Belgrano en Casa. Belgrano en Casa son videos caseros de historiadores que hacen algún abordaje de la perspectiva histórica de Belgrano. Obviamente que el conversatorio es para desarrollar eso y el equipo del museo está acá para profundizar esto que estoy diciendo, pero sí me parece que lo llevamos a otra etapa o a otra cuestión que tiene que ver con acercárselos a ustedes y ver cómo lo podemos socializar y cómo podemos utilizar ese disparador para pensar un poco nuestro rol docente en este contexto y también cómo pensar nuevas estrategias a partir de la figura de Belgrano o nuevas estrategias de mediación para transmitir en este contexto tan particular cómo podemos abordar esta conmemoración, esta nueva etapa, digo, porque también nosotros, al menos en Rosario, estamos en una etapa de flexibilización de la cuarentena, una nueva etapa, una nueva fase, pero también sabemos que los panoramas son muy cambiantes y que la incertidumbre es algo que en este contexto se ha fortalecido mucho. Así que no hablo más, les doy la bienvenida al panel, que les agradezco muchísimo la predisposición a todos los docentes y a todas las docentes que están no solamente en la charla, sino también a los que van a integrar el panel, que son Claudia Charri, docente de historia, docente de historia en secundaria y secretaria de nivel medio en ANSAFE, a Paulo Menotti, que es periodista, historiador y docente de nivel medio y superior, a Gabriela Couselo, que es docente e investigadora y es la curadora del Museo de la Ciudad de la muestra que les hablaba de Belgrano, Mito y Ciudad, que esperemos volver a esta nueva normalidad y poder montar esa muestra, y a Celeste Mujica y a Ignacio Lardizábal, que son del equipo del museo. Cele es del equipo educativo y Nacho es del equipo de investigación, y que son los que han coordinado este proyecto Belgrano en Casa y los que han generado este conversatorio. Así que les deseo que tengan una muy buena jornada y ya le doy la palabra a Nacho. Gracias. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la participación. La verdad que superamos las expectativas para este conversatorio que estábamos organizando. Le comento más o menos la idea es
trabajar primero a partir de las palabras de Gabriela Couselo, que ella, como decía antes Nicolás, para la muestra que se iba a hacer en el museo y que ahora se está haciendo de manera virtual, habían investigado junto a otros dos curadores, a Alex Rato y a Camila Perochena, habían trabajado, y uno de los núcleos que nos interesaba explayar hoy era la relación de Belgrano con la educación y cómo la educación toma y trabaja y analiza la figura de Belgrano. Después, terminado con Gabriela, la idea es abrir a Pablo y a Claudia, que con trayectorias similares y diferentes en distintos niveles, la idea es hablar un poco cómo se fue trabajando la imagen de Belgrano en el ámbito educativo, cómo lo trabajaron ellos y cómo está cambiando, cómo se trabaja, se podría trabajar y se está trabajando en esta coyuntura de cuarentena que, bueno, nos agarró a todos bastante de sorpresa, sobre todo todos los docentes. Creo que la mayoría, más allá de que hemos hecho cursos virtuales, como supongo yo que la mayoría habrá hecho, o nos hayamos formado en TIC o en diferentes herramientas, la verdad es que la realidad educativa nos supera, porque uno se forma trabajando en coyunturas ideales o pensando en coyunturas ideales que después no son las reales. Y bueno, la idea es tener la voz de los docentes, de sus expectativas, de su estrategia y sus realidades para ver cómo están afrontando. Y para cerrar, nos gustaría con Celeste mostrarle un poco cuál fue el trabajo de Belgrano en casa, que es una propuesta que se inició a través de unos videos que ustedes algunos ya van a encontrar, a la cual se le suma bibliografía y que se va a abrir para que todos los docentes lo puedan utilizar como una herramienta para trabajar. Por mi parte, yo les agradezco a todos los participantes. Cuando cerremos la parte de las exposiciones, quienes quieran hacer algunas preguntas pueden usar directamente los chats, así cuando terminemos nos organizamos de una manera más fluida para que cualquiera de los expositores o de los participantes quieran o puedan responder a las consultas. Le doy a Gabriela, perdón. Le voy a pedir que silencien los micrófonos, le abro a Gabriela para que empecemos con el conversatorio, y cualquier consulta, recuerden, usemos el chat para así no se va mezclando el audio y nos vamos pisando unos sobre otros. Gracias. Bueno, buen día a todos y todas. Espero que se escuche bien. La verdad es una alegría encontrar tanta gente reunida un sábado a la mañana. Primero agradecer a la gente del Museo de la Ciudad que me convocó a fines del año pasado para trabajar junto a Camila Perochena y Alex Rato, como mencionó Ignacio recién, en dos muestras que estaban pensadas para ser visitadas por todos ustedes y por muchos alumnos y alumnas de escuelas primarias y secundarias, así que bueno, era una muestra pensada para, insisto, para ser recorrida, pero bueno, las circunstancias nos obligan a hablar de ella de este modo y a contarles un poco lo que habíamos pensado tanto con Camila como con Alex. Ambas muestras tienen como fundamento una pregunta que sería ¿por qué recordamos lo que recordamos? Y en todo caso, cómo las sociedades intentan dar cuenta de su pasado, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos fue a partir de los dispositivos que se instrumentan para contar el pasado, ¿no? Entonces, en este sentido, pensamos al propio museo como un instrumento para contar el pasado, pero también la escuela y los monumentos, ¿no? En este sentido, la muestra que pensamos con Camila propone el volumen de los mellizos.
Bien, bueno, cualquier cosa me indican, si no se escucha bien. Ahora se escucha. Entonces, como les decía, lo primero que pensamos con Camila fue no ocuparnos específicamente de Belgrano, sino de pensar en este acontecimiento del primer izamiento de la bandera y cómo había llegado a ser, es decir, el evento principal por el que recordamos a Belgrano. Bueno, transmitan por YouTube también. Bueno, entonces, la idea principal fue preguntarnos desde cuándo esto sucedía. Entonces, el punto de partida de la muestra fue recuperar un poco lo que Mitre mencionaba respecto al primer izamiento de la bandera argentina y cómo a partir de ese hallazgo de Mitre, ese acontecimiento comienza a tener una trascendencia que eclipsa un poco la propia figura de Belgrano, ¿no? Belgrano deja de ser, en cierto sentido, un héroe porteño, un héroe ligado a la gesta revolucionaria de 1810 y toda su figura queda eclipsada por el primer izamiento de la bandera. Entonces, en esa primera sala, principalmente de la que se ocupó Camila, lo que buscábamos era explicar un poco en qué había consistido este acontecimiento, las circunstancias en que Belgrano llega a la Capilla del Rosario, la situación en que estaba la capilla en ese momento, que era una población muy pequeña, de alrededor de 400 habitantes, que lo recibieron y que colaboraron en la construcción de las baterías. En este sentido, lo que queríamos enfatizar ahí, que Belgrano decide el primer izamiento, es decir, decide izar una bandera con la intención de que las tropas se identificaran entre sí, ¿no? Porque es decir, lo que él había decidido primero, que le informa el triunvirato, era la utilización de la escarapela nacional, ¿no? Entonces, a partir de esto, es que Belgrano cree conveniente que también en ocasión de la inauguración de las baterías se puede izar una bandera que identifique a los soldados y los diferencie de los realistas. Pero digamos, lo que nosotros observábamos es que era un acontecimiento bastante menor en este sentido, porque luego de que Belgrano efectivamente manda a izar la bandera, que el 27 de febrero de 1812, bueno, como todos ustedes saben, a las 6:30 de la tarde, el triunvirato califica a este hecho como un exceso de entusiasmo por parte de Belgrano, y de esta manera el hecho empieza a ser olvidado u omitido durante un tiempo, ¿no? Perdón si lo dije un poco desprolijo porque empezaron a pasar algunas cosas a mi alrededor, tocaron el timbre y esas cosas, pero bueno, espero que se haya comprendido. De todas maneras, todos son docentes de historia y más o menos este recorrido por el año 1812 lo sabemos. De este modo, bueno, una vez que nosotros desentrañamos un poco el acontecimiento en sí mismo, lo que pensamos es justamente lo que les mencionaba al principio, cómo había sido recordado, y como el museo es el museo de la ciudad y de todos los rosarinos y rosarinas, nos centramos en cómo fue recordado este acontecimiento en Rosario. De este modo, lo que vemos es que en 1862 hay un primer momento en que los rosarinos y rosarinas recuperan el acontecimiento del primer izamiento de la bandera en el escudo de la ciudad de Rosario, que fue diseñado por Eudoro Carrasco. En aquel entonces, Carrasco, bueno, algunos años más adelante, cuando junto con Gabriel Carrasco, su hijo, recopilan una serie de acontecimientos ligados a la historia de la ciudad de Rosario en los anales de Rosario, ahí queda registrado que fue justamente la historia de Belgrano, escrita por Mitre, la que inspiró a Eudoro Carrasco en el diseño del escudo. Lo interesante es que ese escudo marca un poco la construcción de la identidad rosarina ligada a estos aspectos. Por un lado, la presencia del río y la importancia del puerto, y por otro lado, el primer izamiento de la bandera, es decir, el brazo de Belgrano sosteniendo la bandera argentina. De todas maneras, si bien esto comienza en 1862, va a ser un largo recorrido el que tenga que llevar adelante la ciudad para finalmente consolidar su identidad como cuna de la bandera. Indudablemente el punto de llegada es la inauguración del Monumento a la Bandera en 1957, pero para que esto efectivamente pueda suceder, existieron proyectos anteriores e intenciones anteriores, principalmente impulsadas desde el Estado municipal, para construir un monumento e ir consolidando esta imagen de Rosario como cuna de la bandera. ¿Qué pensaban aquellos
que querían enfatizar este acontecimiento, en que Rosario, principalmente desde 1852, cuando fue declarada ciudad, había crecido de un modo muy acelerado y no se correspondía ese crecimiento, esa trascendencia que estaba teniendo como ciudad con su pasado, porque no había sido una ciudad importante de la época colonial, y entonces esta ciudad joven y sin historia necesitaba en cierto sentido encontrar un acontecimiento que sea acorde a su realidad actual, porque lo otro que hemos visto tanto con Alex como con Camila es que muchas de las intenciones de recuperar el pasado nos hablan más del presente que del pasado que quieren recuperar, es decir, tienen mucho más que ver con el contexto en que ese pasado se discute que con el pasado mismo. Entonces, en estos contextos donde se intentó recuperar el acontecimiento del primerizamiento, lo que nosotros observábamos es que justamente es a partir de la trascendencia de Rosario, es decir, tenemos que justificar el presente con el pasado. Bien, entonces en este recorrido, desde que habíamos quedado en 1862, será recién en 1872 cuando el primer ingeniero municipal de Rosario intente construir un monumento, que bueno, él comienza, no me quiero extender tanto en esto porque no es el tema central, pero bueno, él efectivamente logra construir un monumento en la costa frente a Rosario para señalar el sitio donde había estado ubicada la batería Independencia, y la intención era construir otro monumento en el sitio donde habría estado emplazada la batería Libertad. Por diferentes circunstancias que tienen que ver con aquellos años y las dificultades de construir un monumento en aquel entonces, el ingeniero municipal no logra llevar adelante su objetivo, y será recién en 1898 cuando el intendente Luis Lamas, que está muy ligado a la historia de la ciudad y a la historia también del museo de la ciudad, porque fue finalmente el que diseña e inaugura el Parque Independencia, marca el sitio histórico del primerizamiento, es decir, convoca a un conjunto de vecinos de la ciudad para que indicaran, de acuerdo a lo que ellos recordaban, dónde había estado ubicada la batería Libertad. Una vez que se señala ese sitio, que era efectivamente donde se unen las calles Santa Fe y Córdoba, que en aquel entonces estaba ubicada la Plaza Brown, la plaza cambia su nombre por el de Belgrano y se transforma entonces en un sitio histórico, y se coloca la piedra fundamental de lo que sería el Monumento a la Bandera. Las intenciones de Lamas en ese momento eran justamente que los festejos del Día de la Bandera se pudieran ubicar entre el 25 de mayo y el 9 de julio. O sea, lo que estaba pensando Lamas es que Rosario, junto con el Cabildo de Buenos Aires y la Casa Histórica de Tucumán, se transforma en un sitio histórico de la memoria nacional, ¿no? Lamas tampoco consigue que se construya el monumento, y algunos años más tarde, en 1909, se contrata a la escultora tucumana Lola Mora. La historia del monumento inconcluso de Lola Mora es una historia larga también, que tiene que ver un poco con las diferentes coyunturas por las que transitó este monumento. Si bien se lo contrata en el contexto de los festejos por los 100 años de la Revolución de Mayo, en el año 1909, y Lola Mora empieza a construir el monumento en aquel entonces, la obra se demora tanto que recién en 1925 se decide la rescisión del contrato con la escultora tucumana y se abandonan estas obras que ella había pensado para el Monumento a la Bandera. Nosotros esto lo contamos con Camila un poco en una de las salas que no se podrán visitar probablemente este año, que constituían la muestra del Museo de la Ciudad. Y finalmente, bueno, lo que narrábamos un poco ahí de un modo bastante sintético es que en 1927 se llama al primer concurso para la construcción de un monumento a la bandera, que por diferentes quejas de los artistas nacionales también queda desierto ese concurso, y será recién en 1939 cuando se consiga que se llame a un nuevo y definitivo concurso que determinará que sean Ángel Guido, Alejandro Bustillo, Alfredo Vigatti y José Fioravanti quienes construyan el monumento a la bandera. Si bien luego Alejandro Bustillo se aparta del proyecto. Bueno, no me quiero extender tanto en lo que es la historia del monumento, si después quieren preguntar algo lo respondemos, no hay problema.
¿qué queríamos marcar nosotros acá? Bueno, un poco recuperando lo que les decía al comienzo, que va a ser finalmente la inauguración del monumento a la bandera el 20 de junio de 1957, que consolide esta imagen de Rosario como cuna de la bandera. Es decir, es tan exitoso y tan potente lo que genera el monumento, que Rosario termina sufriendo un poco lo que sufrió digo sufrir, porque no puedo encontrar en este momento una palabra más indicada, pero digo, le termina pasando a Rosario un poco lo que le pasa a Belgrano. Belgrano queda eclipsado por el acontecimiento del primer izamiento a la bandera, y Rosario también queda eclipsada un poco por la contundencia de este acontecimiento y se transforma definitivamente en la cuna de la bandera. Luego de eso nosotros pensamos, bueno, este sitio que es tan potente y tan fuerte y está tan identificado con la ciudad de Rosario, ¿cómo ha sido aprovechado por las facciones políticas, los partidos políticos, los movimientos sociales y demás, como para apropiárselo y transformarlo también en un espacio significativo para sus propias intenciones, ¿no? Entonces, la idea era mostrar un poco esto, ¿no? Que este espacio, porque la particularidad que tiene el Monumento a la Bandera es que se trata de un espacio público que puede ser apropiado y habitado, fue también escenario de diferentes manifestaciones políticas que tuvieron que ver con cierres de campañas, en diferentes coyunturas, pero también es un espacio de protesta y de festejo, es decir, un espacio de los rosarinos y las rosarinas, ¿no? Finalmente, la última reflexión que nosotros proponíamos en la muestra, que me parecía como un gran acierto, que hubiese estado realmente súper interesante que la pudieran visitar y conocer, era un espacio donde reflexionábamos un poco con cuál fue el rol de la escuela. Es decir, si en las otras salas nosotros pensábamos el rol de los historiadores a través de la figura de Mitre, el rol del Estado a través de lo que habían hecho Eudoro Carrasco, Luis Lamas y todos los que tuvieron intenciones de construir el monumento, en la última sala pensábamos un poco cuál había sido el rol de la escuela en esta construcción de Rosario como cuna de la bandera, ¿no? Y la propuesta era un poco pensar en esta multiplicación de las imágenes de Belgrano que existen en las escuelas, en los patios de las escuelas, y cómo recordamos a Belgrano, qué recuperamos de la bandera que Belgrano había creado, digo bandera como símbolo, ¿no? ¿Qué estaba pensando Belgrano específicamente con esa bandera? Y proponerles un poco a que los propios visitantes piensen qué contenidos le darían a sus banderas ahora, ¿no? ¿Qué banderas levantarían en la actualidad? Imaginarse un poco en esa coyuntura de Belgrano en ese entonces. Por eso, bueno, es una de las cuestiones que lamentamos que no pudo llevarse adelante porque nos parecía una sala que iba a ser construida por todos y todas los que la visitaran y bueno, hubiese estado súper interesante. Brevemente nada más, con Alex Rato también habíamos pensado en otro de los dispositivos, acá específicamente sí, de un monumento que era el Monumento a Belgrano, que está ubicado por Boulevard Oroño. Sobre esto nada más decir que es parte también de la construcción de la identidad rosarina, pero si bien ahí la figura central es Belgrano, el héroe pasa a ser solamente una excusa para celebrar otra de las características que tiene Rosario desde sus inicios, que es la diversidad y, en cierto sentido, el cosmopolitismo, para decirlo de alguna manera, porque es una obra que surge a partir de la intención de la colectividad italiana que vive en Rosario, que le quiere regalar a la ciudad una estatua de Belgrano en el bicentenario de su fundación, que es toda otra discusión que se festeja en el año 1925, que bueno, tampoco me voy a explayar tanto sobre esto, pero lo cierto es que Rosario no tiene una fecha de fundación, y se intentó justamente en 1925 recuperar algo que no existía, pero también con la intención de celebrar esa grandeza que tenía la ciudad. Y finalmente, bueno, esta estatua es regalada por la colectividad italiana y tiene la particularidad que hay una exactamente igual en la ciudad de Génova. La de Génova fue inaugurada el 12 de octubre. Bueno, en este contexto en que estamos derribando las estatuas de Colón, nos hace pensar un poco, ¿no?, en esta relación que hacían los italianos de aquel entonces. Bueno, fue inaugurada el 12 de octubre de 1927 y la estatua que está en Rosario, la de Boulevard Oroño, fue inaugurada
el 7 de octubre, que es el Día de Rosario del año 1928. Entonces este es un monumento, perdón, que nos sirve para pensar un poco en esas coyunturas donde se intenta recuperar el pasado, por qué vamos al pasado, con qué intenciones, y también lo que nosotros pensamos fue el lugar, perdón, que esta estatua ocupó hasta que finalmente se inaugure el Monumento a la Bandera en 1957. ¿Qué rol, si tuvo un rol protagónico, qué rol protagónico tuvo y de qué modo fue festejado ahí también el 20 de junio, que como bueno, todos los docentes sabemos, es el Día de la Bandera, pero también es el día del fallecimiento de Belgrano. ¿Y qué lugar ocupó entonces ese espacio de Boulevard Oroño hasta que finalmente también fue eclipsado un poco por la contundencia del Monumento a la Bandera? Entonces, si bien eran dos muestras diferentes, dialogaban entre sí y el trasfondo de ambas era pensar un poco esto, qué recordamos, por qué recordamos, cómo recordamos, quiénes deciden lo que nosotros recordamos como sociedad y también de qué modo nosotros nos apropiamos de ese pasado y de esos sitios de la memoria de la historia local. Bueno, espero no haberlos aburrido tanto. Si queda alguna pregunta, lo charlamos más adelante. Le doy la palabra a Ignacio, me parece, ¿no? Sí, gracias Gaby. Como decíamos antes, cualquier consulta le pedimos que utilicen el chat ahí, si quieren poner pregunta a quién está dirigida y después una vez que terminamos volvemos hacia eso y cada uno puede responder. En este caso, ahora la idea después de haber hecho un recorrido con Gaby era tener la posibilidad de hablar directamente desde el punto de vista de los docentes. Le vamos a dar la palabra a Claudia y a Pablo, sobre todo para tratar de que a través de su experiencia, reflexionar un poco en torno a cómo se ha trabajado la figura de Belgrano, cómo se ha enseñado, cómo fue cambiando en esta coyuntura. Como decía antes Gaby, estamos viendo que en muchos lugares hay una discusión respecto a qué existe hoy en día en los monumentos y cómo obviamente la sociedad recuerda, pero nosotros también tuvimos nuestros propios procesos, creo en los últimos años, sobre todo ligado a la perspectiva de género, lo cual nos abre a rever un poco la historia nuestra de la creación o de la formación de la nacionalidad argentina y a qué héroes rescatamos y de qué manera los rescatamos, y bueno, pensar también cómo eso se tradujo también en la escuela, que obviamente es receptiva de todas las discusiones que tiene la sociedad por fuera, digo, no es un elemento aislado. Bueno, nada, yo por mi parte cedo la palabra a Claudia y a Pablo, y bueno, les repito, cualquier duda o cualquier consulta que tengan hacia cualquiera de ellos, en el chat lo pueden hacer. No sé, Claudia, si vos querés. No sé si cómo o vamos dialogando, no sé cuál es la intención. Yo fui tomando nota de lo que decía Gabriela, por supuesto me quedé en la última sala en el rol de la escuela. Iba mirando también esta cuestión de la construcción de esta idea de Rosario, cuna de la bandera, y pienso en esta cuestión de la escuela y las efemérides, porque en realidad, cuando nosotros pensamos en los contenidos que damos en la historia enseñada en la escuela secundaria, que tiene su dificultad, esta idea de bajar lo que produce la academia, traerlo al aula, generalmente en los últimos años no nos centramos en determinadas figuras, ¿no? Vamos más hacia el lado de la historia social, la historia económica, y a veces aparece solo durante el año la efeméride, el acto escolar tradicional, y me parece que ahí es donde tenemos que hacer el cambio, ¿no? Y recuperar algunos relatos, y inclusive a partir de las propias biografías, para mirar a estos personajes que, en el caso de Belgrano, es mucho más que el creador de la bandera. Me puse a leer justamente a partir de esta convocatoria de ustedes
Anda a buscar un y juguetito. que además la agradezco, y me embalé y no dije ni buenos días. Ahora estoy pensando eso. A todos y a todas. Pero bueno, me puse a leer, porque a ver, por lo menos en mi caso, no soy una especialista en Belgrano, o sea, conocemos algunos detalles, y fui descubriendo una cantidad de pequeños textos, de pequeñas cuestiones que nos permiten traerlo a Belgrano a hoy, y sobre todo en este contexto de la virtualidad, de la pandemia, del estar alejado de las aulas, cuando el tipo permanentemente está hablando de la igualdad y de buscar y pensar la felicidad de la sociedad y de los pueblos. Entonces, esta pandemia que ha puesto ahí al rojo vivo las desigualdades, sobre todo en la escuela, porque, no sé, después irán comentando a las compañeras y los compañeros cómo la imposibilidad de gran cantidad de alumnos y alumnas de tener conectividad, de acceder a las propuestas que hacemos desde las distintas materias, de acceder a los contenidos, y entonces repensar esta actualidad en función de las cosas y de las propuestas que hacía Belgrano. Por ahí me puse a leer y miraba que, o sea, pensándolo desde las propuestas que él hacía para la educación, y sobre todo para la educación de las mujeres, es sorprendente, ¿no? Y traerlo cuando él habla de darle la posibilidad a las mujeres de acceder a la escuela, y no habla de las mujeres de la burguesía, como a lo mejor hacía Rousseau cuando en el Emilio le dedica una parte a Sofía. Habla de las mujeres pobres, de la educación pública, de que había que darle herramientas a estas mujeres para que lograran independencia. Miren cuántas cosas para traer hoy al aula. Y entonces correrse de esa figura de Belgrano como solo el creador de la bandera, más allá de que Rosario sea la cuna de la bandera, y mirarlo desde otro lugar. Y entonces las efemérides nos permiten justamente eso, problematizar nuestro presente. Digo, esas fueron todas las cosas que se me fueron ocurriendo cuando iba pensando y leyendo. Y pensaba en junio, porque nosotros decimos, bueno, está bien, esto está dedicado a Belgrano, pero junio, el lunes celebramos a Güemes. Y el 28 de junio es también una fecha importante, porque ahí aparece Artigas con esa primera independencia, ¿no? En 1815, y juntaba todos estos elementos, estos tres personajes, Güemes, Artigas, Belgrano, y una mirada tan distinta de la que la historia tradicional a veces ha mostrado. Y sería también esto de corrernos de esa historia porteñocéntrica, le podemos poner muchos nombres, y empezar a mirar nuestros propios territorios, ¿no? Y tendría mucho más sentido para nuestros alumnos y alumnas. No sé vos, Paulo, ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y todas. Mil disculpas si se me llega a cortar, recién se me cortó internet, tuve que salir corriendo a hacer un despliegue bárbaro acá en mi casa. Así que bueno, si se llega a cortar o llegamos a tener algún problema, cedo la palabra. Sí, totalmente de acuerdo con vos, porque, bueno, desde la academia, o sea, la historia que intentamos enseñar es una historia para el pensamiento crítico. No queremos enseñar historia para convencer a nadie de una especie de religión laica que es la nación, ni nada de eso, sino que lo que intentamos formar son trabajadores, trabajadoras, pero también ciudadanos y ciudadanas que reflexionen, que piensen a partir de los contenidos. Entonces, lo que va pasando es que mientras la academia va dando muy buenos ejemplos de trabajo, nos vamos encontrando todavía con algo que tiene una fortaleza inmensa, que es el tema de las efemérides, como bien decía la compañera. Entonces, que desde la facultad, desde los terciarios, estamos pensando la historia social.
Estamos pensando la historia a partir de la economía, estamos pensando la historia a partir de los problemas sociales. Obviamente la cuestión de género es el gran tema que tenemos en nuestra coyuntura. Y, por otro lado, dice este autor, Gonzalo de Amézola, se nos aparece estas efemérides en las que aparecen los próceres otra vez de bronce, donde otra vez aparece el acto acartonado, y vos hiciste un esfuerzo bárbaro por enseñarles a los estudiantes y a las estudiantes en las aulas de la secundaria y del terciario, y después te tenés que encontrar con otra vez a hablar de esas grandes proezas que hizo una sola persona, y se vuelve como una especie de esquizohistoria, dice de Amézola, que sí, que es como que entran en... se chocan esas dos historias, porque por ejemplo, lo que decía Ricardo Rojas de cómo se debía enseñar la historia, dice, se ha de educar en la escuela primaria la conciencia de nacionalidad. En la secundaria ha de razonársela poniéndola en contacto con el proceso general de la civilización. En el universitario se ha de investigar la verdad histórica, prefiriendo para ello los problemas y fuentes de la propia tradición nacional. La enseñanza primaria es la escuela de ciudadanía, así es la extensión de los temas estudiados en la orientación de su propaganda política. Bien, esa forma de dar historia bien de corte nacionalista es la que se extendió por lo menos hasta la década del 80 y que después entró en conflicto. Y yo ahí le empecé a preguntar a una serie de compañeras y compañeros cómo estaban dando ellos historia hoy, cómo darían la historia de Belgrano hoy. Y también que yo le pregunté a un grupo de gente que son todos investigadores, gente que se preocupa, no sé si el conjunto total de la historia, pero me encontré con unas sorpresas maravillosas. Por ejemplo, la profesora Lucina Agostini me comentó algo que vos recién comentaste, por ejemplo, textos de Belgrano en los que él está cuestionando por qué las mujeres no son educadas. Otros profesores me plantean, bueno, hacer un acercamiento a partir de la literatura. Y otros profesores me estaban diciendo, bueno, no, hay que poner a Belgrano en su contexto. O sea, no hablar de las grandes proezas del héroe, sino hablar de un Belgrano en sus problemas con la sociedad, en sus problemas con la economía de la época, y entonces ese choque, esa esquizohistoria que hablaba Mésola, un poco la podemos, por lo menos tomar el toro por las astas. No es que vamos a resolver todo el problema y vamos a ser los grandes docentes, pero por lo menos me parece que no vamos a caer en esa historia nacionalista y patriotera que se enseñaba por lo menos hasta la década del 80. A mí se me ocurrió en la escuela secundaria trabajar un poco a partir de hacerles textos, o sea, porque vos te encontrás con eso, vos querés hacer historia de género, querés hacer historia social, querés hacer historia económica, y después viene la directora y te dice, hay que preparar el acto para el 20 de junio. Y sonamos, porque ¿cómo haces? Caes siempre en el recitado. Bueno, ¿qué hacer entonces? Bueno, a mí se me ocurrió un poco robar un poquito de todos lados, sacar un poquito de todos lados, y hacer una especie de Belgrano en relación con la ciudad. ¿Cómo era Rosario en la época que vino Belgrano? Por ejemplo, había 265 esclavos en la época que vino Belgrano. Había indígenas, había libertos. ¿Qué papel cumplían las mujeres? ¿Todos querían ir a la guerra con Belgrano? Bueno, eso, tratar de transmitírselo, pero es bastante complejo también, porque, o sea, un estudiante universitario, un estudiante del terciario, ya tiene un nivel de comprensión que no se lo podemos llevar a un chico o a una chica de la secundaria, entonces hay que adaptarlo eso bastante. Entonces hicimos una serie de textos cortitos donde tomamos la historia de Belgrano con la ciudad y también, por ejemplo, la historia del monumento. Ahí le sacamos un poquito a Gabriela, y de construir la historia del monumento, o sea, cómo se hizo el monumento, también sirve para pensar cómo pensamos nosotros el pasado, cómo pensamos nosotros a estos próceres. Eso por el lado de la secundaria. En el terciario, por ejemplo, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos a partir de justamente los videos que subieron del Museo de la Ciudad. Y esos videos del Museo de la Ciudad tienen la particularidad de que
90% está hecho por investigadores, por gente que tiene una perspectiva de historia social en la cabeza. Y salvo algunos ejemplos, no tienen esa perspectiva, sino que se remontan a esa otra mirada que, de un prócer casi como una especie de santo laico. Y el tema es que al mirarlos, y la pregunta era, ¿cuál era más innovadora? ¿Cuál se ajustaba más a lo que nosotros queríamos transmitirle del pensamiento crítico? O sea que muchos caímos, o muchos de los estudiantes cayeron en que la perspectiva más novedosa era la que transmitía, por ejemplo, la periodista de Canal 5. Y el tema fue que no es que nosotros no podemos pensar a partir de estas nuevas líneas de pensamiento que son la historia social, la historia económica, la historia de género, sino que la historia de estos próceres, o sea, el público en general, y la historia de las biografías tiene tanta fuerza que a veces se nos hace complicado pensarlo por otro lado. Romper con esa historia del gran héroe, romper con esa historia del héroe, ese santo laico, cuesta bastante. Sobre Belgrano hay casi 200 biografías escritas. Y es una figura que la verdad que convoca. Pero bueno, tampoco hay que pelear. Yo, por mi parte, admiro mucho a Belgrano y tampoco me quiero pelear con Belgrano, entonces eso nos sirve como, no para pelearse con Belgrano, sino para usarlo como punto de reflexión. Y a partir de ahí tratar de buscar nuevas pautas de trabajo que, como dijiste vos, como me proponían los compañeros de trabajo, como intentamos pensarlo desde el terciario, salir un poco de solamente la figura esa y pensarlo en el contexto en el que estaba viviendo Belgrano. Hoy salió una nota en La Capital, muy buena, en la parte del aula, el aula en la escuela, me parece que se llama el suplemento, donde una antropóloga, que no me acuerdo ahora el nombre, trabaja la historia de una nena que es esclava en 1810. Entonces, me pareció genial, ¿por qué? Porque eso interroga, eso hace reflexionar, eso hace pensar al momento histórico desde otro punto de vista. Ayer pensábamos la historia conceptual, la historia de los conceptos. ¿Qué es la patria para la gente de esa época y qué es la patria para nosotros ahora? ¿Qué es la libertad para la gente de esa época y qué es la libertad para nosotros ahora? ¿Qué es la igualdad para la gente de esa época y qué es la igualdad para nosotros ahora? Entonces, la historia a partir de los conceptos también podemos interrogar fuertemente en ese sentido y enseñar una historia para el pensamiento crítico. También, otro ejemplo, y ya con esto cierro, me pareció bárbaro, fue el manual de Belgrano para tercer grado. Porque también, en ese sentido, y como era tan potente la figura de Belgrano, y como hay algunas formas de comunicación que son muy atrayentes, ese manual me parecía muy bueno, el manual que se trabajó a partir del Museo de la Ciudad, en el sentido de que se trabaja la figura de Belgrano, pero se trabaja un Belgrano desde otra perspectiva, un Belgrano ubicado en su tiempo, con un problema que es humano, o sea, un Belgrano que está preocupado por los viajes que tiene que hacer, un Belgrano que, como cualquier persona, tiene problemas si tiene que dormir afuera, un Belgrano que desde otra perspectiva, y no solamente de esa imagen de la película en la que a todos nos emociona, que hace izar la bandera. Con esto, bueno, quería cerrar y doy paso a Nacho. Bueno, gracias. Creo que ambos fueron claros, que un poco el camino que todos estamos viendo que hay que ir es complejizar, salir un poco de lo factual, salir un poco del bronce e ir hacia lo humano. Y justo, bueno, acá leyendo hay una persona que hace un comentario que estaría bueno para discutirlo ahora, después podemos hacerlo como pregunta, pero Gine
2905 dice, bueno, que el tema está un poco en que los docentes investiguen un poco antes de armar un acto o trabajar efeméride en los salones. Y acá le hago la pregunta a ambos, y bueno, Gaby o Celeste si quieren participar, y después el resto puede también comentar en el chat, si esto suponemos que es un problema de la formación docente propia, o es una cuestión de que, como decía antes Pablo, los requerimientos de los contenidos son trabajar el hecho y no profundizar sobre otras cuestiones. A mí me pasó, y uso esto como disparador, porque me ha pasado como docente, que luego de explicar el hecho, uno de los chicos me dice, respecto a este contexto vegano, me dice, ¿y cuál de estas personas está viva? Entonces, hoy, claramente, más allá de explicar el hecho, había una persona que le estaba costando entender el tiempo histórico, y que obviamente habían pasado tantos años que era imposible que una persona que estaba desarrollando su actividad política o militar en 1812, en el 2000, esto fue hace un par de años, 2017, esté viva. Entonces, creo que hay una cuestión ahí de cómo uno trabaja el contenido, que si nos quedamos en lo factual, no estamos diciendo nada en realidad, no estamos profundizando. Entonces me parece interesante el comentario, y le abro a ustedes a ver si opinan lo mismo, si es una cuestión de formación o es una cuestión de contenidos, y cómo se puede trabajar eso. Contesto y después no sé si el compañero agrega. Creo que las dos cosas. Es una cuestión de contenidos que quizás deberíamos revisar, porque nos cuesta mucho corrernos de lo cronológico, pensar en trabajar desde no sé, ejes problemáticos, no es fácil, inclusive por los tiempos, por las cargas horarias que tenemos, que son bastante pocos. Ahí me sale la cosa corporativa de los de historia. Y eso por un lado, la cuestión de los requerimientos escolares, más allá de las formalidades, vieron que el acto del Día de la Bandera es forma 1. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer acto, que tiene que haber himno, banderas. Hay toda una cuestión formal de la que las escuelas no se corren, pero el contenido del acto lo podemos manejar sin ningún problema, no es que hay una cosa rígida e impuesta. Y me parece que, yo lo decía antes, esta idea de recuperar los relatos, ¿no? De que no sea, no sé, me parece que yo llevo 30 años en la docencia y fui pasando por distintos momentos, obviamente, y nunca les tiré la hoja y se las dejé para que respondan unas preguntitas, ¿no? Siempre di la clase, pero durante un tiempo pensé que quizá había que lograr una síntesis y luego el alumno, la alumna trabajaran el texto. Después me di cuenta que no, que necesitaban escucharnos, que necesitaban esa historia contada, y luego sí, hacer el retrabajo, el análisis crítico. Y me parece que en el caso de esta cuestión de Belgrano, llevarlos a los textos, llevarlos a las fuentes, que puedan ellos y ellas leer lo que este señor escribía a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Encontré en esta búsqueda que hice un ebook donde está todos los números del Correo de Comercio. Me puse a leerlo y realmente me sorprendí. Entonces creo que si nosotros empezamos a trabajar a partir de nuestros relatos y le acercamos a nuestros alumnos y alumnas las fuentes y que lean lo que estos señores pensaban y escribían, y que aparecen, encontré una carta que una mujer le escribe, una carta de lectores, una mujer le escribe a Belgrano, reclamando, aparentemente había una discusión ahí sobre unos fondos que tenían que ir para un hogar de huérfanas, algo así. Esta mujer le reclama a Belgrano que escriba sobre la educación y sobre las escuelas. Es el número 9, creo, del Correo de Comercio, no me acuerdo ahora porque estuve leyendo. Y entonces pensaba,
esto de acercarles esos textos a los chicos y a las chicas, y tratar de traerlos a las discusiones y a los debates de hoy. Lo que decía antes, esto de la inequidad en tiempos de pandemia, del acceso a las herramientas, a la conectividad, que no, la educación evidentemente no les va a llegar a todos y a todas de la misma manera. Si cuando es presencial no llega, imagínense ahora en el contexto de la virtualidad. Entonces digo, miren cuántas cosas hay para trabajar y para traer y revitalizar estas figuras, ¿no? Y esos contextos. Hasta acá. Bueno, por mi parte, sí, un poco la formación y un poco que se mantiene con mucha fuerza todavía esa historia nacionalista. Como dije antes, si vos le preguntás a alguien si te gusta historia, rápidamente, si una persona grande, te va a decir, sí, me gusta San Martín y Belgrano, como que historia es biografía de dos personas, y paramos de contar ahí. Entonces, ese tipo de historia tiene mucha fuerza todavía, y si bien no están los programas, por ejemplo, nosotros nos enseñamos la biografía de San Martín y de Belgrano dentro del aula, pero nos llega con cada tanto esto de los actos, y ahí se arma el conflicto, en el sentido de que si vos intentabas poner una mirada social, se te complica a la hora de dar el acto. Como dice la compañera, hay actos y actos, y hay muchos docentes que están muy comprometidos, y hay otros docentes que a veces no tanto. Entonces, hay algunos docentes que usan la imaginación y proponen cuestiones novedosas, pero al mismo tiempo también falta formación. Yo me acuerdo, el año pasado intentaron hacer un 25 de mayo donde las mujeres fueran protagonistas. Y yo soy muy malo, ¿no? Entre todas esas mujeres no había ninguna de la clase baja. Y se caía nuevamente en formatos donde había figuras que sobresalían. O sea, no se mostraba a la sociedad en ese momento. La negra mazamorrera, en ningún momento nadie te decía que era una esclava y que salía a vender para el amo, por ejemplo. Y eso es un problema. Entonces vos se lo contás a los chicos y a las chicas en el aula eso, y se quedan sorprendidos muchas veces. Entonces, a mí me parece que falta un poco de todos lados. Los programas obviamente no plantean, ya sacaron a las biografías, pero es cierto que te encontrás con los actos y que es una formalidad, es el formato 1, es una formalidad que hay que llevar adelante. Con esto cierro. Una cosa nada más, Nacho, Sí. ¿puede ser? Y bueno, les agradezco a Claudia y a Paulo porque la verdad es súper interesante. Yo no tengo tanta experiencia en la docencia, pero sí hace varios años que doy clase. En mi experiencia, porque yo soy docente también, me pasó que nunca me invitaron a organizar ningún acto. Ustedes que ven ahí algún factor disruptivo, no ¡Qué tuve suerte! no tuve esa oportunidad y bueno, pero sí me pasa y que yo con un grupo de investigadores jóvenes y de docentes de la facultad desde hace algunos años venimos trabajando a raíz de los bicentenarios en esto, ¿no? Que es un programa que se llama Argentina 200 años atrás. Y hay uno de los profesores, que no lo voy a mencionar por los dudas que no quiero que se sepa, que él siempre recalca algo que es, esto no es un homenaje, que a veces me parece que los actos son un homenaje en lugar de ser una oportunidad de revisitar un acontecimiento del pasado y mirarlo críticamente y que sea una herramienta de discusión y de análisis, ¿no? Entonces, particularmente nos pasó cuando hablábamos de los 100 años de la reforma universitaria, por ejemplo, y bueno, esto, que no sea un homenaje, digo, que no sea un homenaje al 25 de mayo, entonces que no se reproduzca todo esto que decía Paulo, que no sea un homenaje, sino que sea una forma de esto, de repensar el pasado y
por supuesto, recurrir a los documentos y a las fuentes, que me parece que para los chicos es fundamental. Bueno, no, eso solo pensaba mientras ustedes hablaban y trataba de recordar los actos escolares a los que he asistido, que, bueno, son homenajes, ¿no? Porque muchas veces caen en manos también de... Por eso creo que a veces no tiene que ver con la formación, sino directamente porque muchas escuelas donde yo trabajo caen en manos del Departamento de Ciencias Económicas, por ejemplo. Entonces, no le podemos pedir que lleven adelante algo que no tienen las herramientas, quizás, pero bueno, no depende de nosotros. Así que bueno, eso nada más, y gracias a los dos. Agrego algo, me parece que todavía no hemos podido corrernos de la intención que tuvieron a finales del siglo XIX esta imposición de la escuela como la constructora de la identidad nacional o del Estado-Nación. Ese es un problema. Bueno, buenos días a todos y a todas, que no los saludé hasta ahora. Yo soy María Celeste, trabajo junto con Ignacio en el Museo de la Ciudad y estuvimos juntos coordinando esto de Belgrano en Casa. Bueno, mi intervención será breve, solamente para sumar algo de lo que están hablando los compañeros y las compañeras. Justamente la idea de hacer estos videos, ¿no?, de Belgrano en Casa fue recrear el contexto de Manuel Belgrano, pero también mostrar su trayectoria de vida, su historia familiar, su pensamiento, y también ver la manera en que Belgrano fue representado, ¿no?, que es un poco lo que Gabriela mencionaba hace un rato. Es una tarea que tenemos, porque también soy docente de historia, esto de poder acercar a nuestros alumnos la manera en que Belgrano fue representado. Para mí eso es sumamente clave a la hora de armar una clase, armar un acto, ¿sí? Porque ahí es donde se lo puede mostrar en sus diferentes facetas, ¿no? Entre ellas la que mencionaba Claudia, la educación de las mujeres, o cómo él pensaba la inclusión de las minorías. Pero siempre pensando y teniendo en cuenta también lo que dijo Paulo, esto de los conceptos, ¿no? ¿Qué era la igualdad en aquel entonces? ¿Qué es la igualdad hoy? Siempre teniendo en cuenta ese tipo de cuestiones. Bueno, por mi parte lo que les quería decir y hacer menciones a los 12 videos de Belgrano en Casa, que están de fácil acceso, los pueden encontrar sea en la página del Museo de la Ciudad de Rosario Vladimir Mikelevich, los pueden encontrar también en YouTube, y la idea que mencionaba Gabriela fue, bueno, sí, en un principio no se pudo hacer la muestra, Belgrano, mito y ciudad, entonces empezamos contando en esos videos la historia más bien local en lo que respecta a Belgrano, pero después nos quisimos ir un poco más allá y empezamos a convocar a historiadores de Buenos Aires, y es ahí donde aparecen algunos que por ahí ustedes han visto o en Canal Encuentro, que son de la Universidad de Buenos Aires, como Javier Trímboli, Fabio Wasserman, Valeria Pita, y es ahí donde, bueno, ellos nos cuentan un poco qué pasó con Belgrano después, ¿sí?, de su paso por Rosario, entre lo que sería la creación de la bandera y el final de sus días, ¿no?, allá por 1820. Entonces, bueno, fue un poquito más pretenciosa la propuesta a lo que veníamos planteando en un principio con las muestras en el Museo de la Ciudad. Y también en esto quiero rescatar un poco a los historiadores locales, ¿no?, que también hablaron e intentaron hacer esto de sacar un poco a Belgrano del bronce, mostrar su formación intelectual allá por la Ilustración, también contarnos, como hizo la historiadora Elsa Caula, su historia de vida, ¿no?, su familia, de dónde viene Manuel Belgrano. Bueno, un poco eso, ¿no?, contarles que la idea de estos 12 videos fue enriquecer, ¿no?, los distintos aspectos en torno a la figura de Manuel Belgrano. Quería agregar algo a lo que decía Celeste. Este material va a estar disponible y a los 12 videos que han participado se le suman 2 más, con esto que discutíamos antes, con la cuestión de complejizar un poco el abordaje de Belgrano, dedicado uno a Catalina Echevarría de Vidal y uno a Remedios del Valle, que son, si bien nuevamente caemos en analizar un personaje, creo que nos sirve para entender un poco el contexto en el cual participan otro colectivo, como en el caso que son las mujeres, y particularmente en el caso de Remedio del Valle, no solamente una mujer, sino una mujer que es afrodescendiente, que pone su vida a disposición de las luchas militares
que, bueno, es reconocida un poco en su época de una manera muy particular y que hoy en día está siendo revitalizada su imagen también, un poco para poner en su lugar la participación de las otras poblaciones no étnicamente blancas bueno, que en la historia han quedado un poco, yo retomo lo que decía Pablo antes, han quedado un poco relegadas. Digo, nosotros trabajando particularmente con la historia de Catalina Echevarría, nosotros sabemos que está circunscripta hoy en día la creación de la bandera, y si bien nos resulta interesante porque es la participación de una mujer en un hito de formación de la nacionalidad argentina, nos encontramos que obviamente como mujer ocupa un rol secundario en una tarea netamente ligada a los quehaceres del hogar, porque es la confección, digamos, con un trabajo textil, pero un poco discutiendo a partir de cuestiones que nos encontramos en el archivo Mikelevich, que es un archivo que el museo ha recibido hace poco. Nos encontramos con una buena discusión que quería traerla también al conversatorio de hoy, porque nos sirve para pensar en la manera en que nosotros relatamos la historia, porque si bien se le ha dado un lugar a Catalina Echevarría, en su momento se discutía mucho si ella fue o no fue, porque obviamente era una persona de la clase alta de la época. Y probablemente se puede poner muy en discusión que esta mujer haya sido con su propia mano quien haya confeccionado la bandera, porque no era propio de una mujer de clase alta ponerse a hacer un trabajo manual. Y en las investigaciones se encuentran, a partir de los censos de la época, que en la casa de los Tuella Vidal, que era donde vivía esta mujer, había esclavas mujeres y esclavos hombres. Entonces muy probablemente el trabajo de confección de la bandera, y esto no lo podemos asegurar, pero sí lo podemos traer a discusión, probablemente el trabajo lo hayan hecho las esclavas, y las esclavas de las cuales nosotros tenemos el nombre, tenemos la edad, tenemos su origen, y no aparecen en ningún lado, no tienen un pasaje cerca del monumento. Digo, para pensar un poco también en algunas perspectivas de hoy en día que habilitan la incorporación de las mujeres, pero también pensar qué mujeres y cómo mujeres, porque si no, directamente lo que estamos haciendo es replicando esta historia de tomar personajes, otorgarles un lugar en la historia, un pedacito de la historia por alguna actividad X, y bueno, y es interesante el caso de Catalina porque es una mujer rosarina que participa, también la de Remedios del Valle, porque es una mujer que participa poniéndole el cuerpo, digo, de las campañas militares, pero atrás de ellas hay colectivos, digo, y muchas veces por ahí han quedado bastante relegados. Les decía, este material va a estar disponible, supongo yo que les va a llegar, se va a publicar en la página del museo, a su vez se va a replicar en las distintas redes sociales, y van a tener la posibilidad de tener acceso a los videos que ya están y a una serie de bibliografía para trabajar y poder profundizar estos temas. No sé si Claudia, Paulo, Gabriela, Celeste, si quieren agregar algo más, y si no, abrimos directamente a los comentarios o a las personas que quieran hacer preguntas. No, abramos a los comentarios, a las preguntas. Okay. Una cosita nada más quería decir. Sí, me hiciste acordar del poema ese de Bertolt Brecht, Palabras para un obrero que quiere, también podría ser Palabras para una obrera, ¿no? Y la pregunta sería, ¿quién cosió la bandera, la bandera de Belgrano? De los grandes héroes para contar las proezas que hicimos como país, sino también para contar los problemas, tratar de explicar los problemas que tenemos en el presente. Esa vendría a ser, por ejemplo, la visión de mi amigo Carlitos del Frade, que te lo trae a Belgrano y te expone, te tienen en la cara todas las cosas que nos pasaron, por qué llegamos a este punto. En ese punto me parece positiva. Sin embargo, bueno, como dije antes, al mismo tiempo volvemos a hablar de la figura y la personalidad
sigue siendo convocante y sigue tapando otras cosas de la época de Belgrano, que son la sociedad, porque muchas veces se trata de explicar las cosas a partir de una persona, y una persona puede fallar también. Belgrano no era el mejor militar. Recién estábamos hablando con Pablo Suárez. Belgrano tenía muchas fallas como militar. Personalmente también le podemos achacar varias cosas, pero nadie reniegue su compromiso político. Pero bueno, viste, al final terminamos, si vos querés hablar bien, podés hablar bien, y si querés hablar mal, podés hablar mal. Y eso, no sé si refleja tanto los problemas de la época de Belgrano. De la película, yo la vi, no se las pasé nunca a los alumnos y a las alumnas. Les comenté si la querían ver por su cuenta, pero no se las pasé. Porque me parece que es como, no sé, pienso en El Santo de la Espada, que a mí me llevaron a ver cuando era chica y estaba en la primaria, y hagan la cuenta de la edad. Y es la figura del militar más, obviamente en otras épocas, en otros tiempos, pero había muchas más cosas para mirar alrededor de la figura de Belgrano que esta actuación de él en Tucumán. Bueno, no me gustó demasiado para la escuela. No sé el resto. Una cosita nada más, Nacho. Sí. Sobre lo mismo, ¿no? En relación a la película, me parece que habla más del contexto en que la película fue hecha, también pensada en los contextos de los bicentenarios. Y no, yo tampoco la pasé. Es cierto que una película es una herramienta que puede ser útil en el sentido de que los alumnos siempre están buscando el entretenimiento y puede ser más entretenido que otros dispositivos. Pero no le he recomendado. Me parece que no sé, no me parece el mejor dispositivo. Sí puede ser un disparador, pero tiene una escena particular que es el encuentro con San Martín, que me parece que trataron de reforzar una idea ahí de familiaridad y parece un poco incómoda. Pero bueno, no, nada más. Quería decir eso, que me parece que habla más del contexto en que la película salió, como esa urgencia de tratar de recuperar a los héroes, y que se relaciona un poco con lo que dijo Claudia del otro contexto, ¿no? De los otros héroes de ese cine heroico del Santo de la Espada. Perfecto. Nada, comento, bueno, esto también se está transmitiendo por YouTube, hay algunos comentarios en YouTube que se los paso. Bueno, hay personas que reflexionan respecto a lo que estuvimos discutiendo, de cómo trabajar la historia en las escuelas, donde también, bueno, algunas docentes hacen hincapié en que se le está dando lugar también a la perspectiva de género, trabajando mujeres, bueno, tratar de ver como una construcción colectiva. Bueno, otros hacen algo que está relacionado con el tema de las películas, que es el tema de cómo se beneficia a través de humanizar el prócer, sacarlo del bronce, que era un poco lo que discutíamos antes. Y bueno, hay uno de los comentarios que es una pregunta, que bueno, esto por ahí nos habilita a pensar acá en una cuestión, cómo fue una cuestión generacional. A ver qué opinan ustedes. Sí, yo creo que hoy en día es bastante diferente a lo que era hace unas épocas, pero Diana Sanguinetti nos consulta respecto a si hay un consenso en estas miradas críticas hacia la enseñanza de la historia en la formación docente, o todavía se ve alguna resistencia. Supongo yo que está hablando entre estas nuevas perspectivas críticas y las otras perspectivas de seguir yendo hacia la historia continental. ¿Es para cualquiera? Sí. Yo creo que hay algunas resistencias y a lo mejor tiene que ver con un problema en las formaciones. No sé, no estoy en el nivel superior. O en la universidad sí trabajo como coformadora en la cátedra de residencia de la Facultad de Humanidades, y todos los años, desde hace mucho tiempo, tengo residentes,
Y es un gran esfuerzo el que tienen que hacer para bajar aquello que trabajaron. Por eso yo hoy hablaba de la academia, bajarla al aula. Entonces, a veces la formación determina la manera en que vos vas a hacer esa transposición didáctica y cómo vas a acercar los contenidos al alumnado. No es fácil correrse de lo fáctico, es todo un trabajo muy arduo, hasta en la búsqueda de los materiales con los que vas a trabajar. Entonces, hay un problema en la formación, hay un problema que tiene que ver con la escasez de carga horaria, insisto con eso, y hay un problema también que tiene que ver con el propio trabajo docente. No puedo correrme de esta cuestión, ¿no? La sobrecarga, la cantidad de escuelas por las que transitan las compañeras y los compañeros. Entonces, eso también imposibilita o quita tiempo para que algunas tenemos ya como los chips ya instalados de todo lo que estamos entrenadas de otra manera, pero para quienes se van sumando a la tarea docente, esto de a lo mejor ir tomando pequeños reemplacitos y van de un lado al otro y toman espacios que ya están armados, dificulta el trabajo. Por eso digo, hay varios factores acá para pensar. Esto yo lo quería decir, y en el tema de esta cuestión de la virtualidad, no solamente nuestros estudiantes tienen dificultades de conectividad, también las compañeras y los compañeros docentes en muchos casos no tienen acceso a todas las herramientas o a la conectividad, inclusive dependiendo de en qué zona viven, si tienen la posibilidad de tener banda ancha o no. Digo, hay un montón de cosas que están jugando en estos tiempos. Yo coincido, la verdad que no tendría nada para agregar a lo que está planteando Claudia. Me parece que sí, que como cualquier trabajador, como cualquier trabajadora, la sobrecarga de trabajo te va quitando, no la calidad, pero sí la posibilidad de enfocarte más y tratar de ampliar, porque es difícil a veces pensar, y muchas veces caes ya en lo que ya tenés escrito en los manuales, y caes en el cuestionario, y caes en un montón de soluciones prácticas, porque obviamente una profesora, un profesor que están corriendo de una escuela a la otra, que llegaste cuando ya tocó el timbre, ya entraron los pibes, llegaste con la lengua afuera, y vos tenés que preparar las clases, no es sencillo, ya lo vimos justamente con el tema de la virtualidad. Y también vos muchas veces te pensás que preparaste la mejor clase del mundo, y no todos la reciben de la misma manera. Incluso volviendo, una es la conectividad ahora, que nos hace, nos pone en evidencia otro problema más, que es que la mitad o una cuarta parte de los pibes, o incluso más, no les podés dar clase porque no los tenés en línea. Y esos mismos pibes, yo a veces me quedaba pensando, muchas veces en las clases tampoco lo tenés en línea. Pero, e incluso se agregan más problemas también. Y ahí aprovecho para responderle a una pregunta que hace Juan Carlos. Dice, ¿qué verdad hay o qué vínculo hay de Belgrano con la religión católica? A ver, yo no soy especialista en Belgrano, pero es cierto que Belgrano le dedica la bandera a la Virgen de la Merced. Y es cierto que en los paneles, en los costados del monumento, está ese homenaje que le hace a la bandera y a la Virgen. Sobre eso obviamente se escribió mucho, que Belgrano hizo eso para ganarse el pueblo de Salta, para ganarse los pueblos del norte que eran muy devotos a la Virgen. Eso tiene que ver también, o sea, no vamos a decir que Belgrano era anticatólico, era simpatizante de la Revolución Francesa, hasta cierto punto, pero decir o tratar de medir el grado de catolicismo que tiene o no Belgrano, no sé si servirá. Lo que tendríamos que pensarlo es cómo pensaba la sociedad en esa época, y era una sociedad que era
muy religiosa. Y ahora me vuelvo otra vez al aula. Entonces, muchas veces, muchos chicos, y hoy justamente salió el tema de los testigos de Jehová, muchos chicos que también son, por ejemplo, evangelistas, no son receptivos muchas veces a los planteos que vos le hacés. Por ejemplo, la cuestión de género despertó enormes discusiones dentro del aula. ¿Por qué? Porque había muchas pibas, chicas, que son pañuelo celeste. Y la discusión se hacía brava dentro del aula. Nosotros pensábamos que era una discusión que había que darla. Pero bueno, también ahí, ¿qué posición toma el docente? Correcto. Perfecto. Sí, bueno, iba a decir más o menos lo mismo que decía Pablo. Yo creo que algo de lo que estábamos tratando de reflexionar era de salir un poco del personaje y del tema de desacralizarlo. Implica también entender la complejidad de la sociedad, y la sociedad claramente era una sociedad extremadamente conservadora en algunos aspectos, y bueno, muy religiosa, como decía, así que bueno, un poco lo que decía, comparto lo que decía Pablo respecto a la pregunta de Juan Carlos. ¿Puedo agregar algo? Sí, perdón, Claudia, dale. No, porque me quedé también con esa, sin duda que era creyente, lo lees en los textos, inclusive como él lo plantea, pero pensaba en el reglamento que da para los pueblos guaraníticos, para los 30 pueblos. Cuando uno mira cómo él distribuye la tierra, y sin duda deja un espacio reservado a la iglesia, no es el lugar más importante, y hay distintos párrafos ahí en el texto, donde el interés de él era que los distintos indígenas o pueblos originarios, como le querramos llamar, fueran considerados ciudadanos iguales y con los mismos derechos. Y primero la tierra es para ellos y luego reparte para la iglesia, y inclusive las tierras que va a vender o que va a alquilar, él propone un fondo para construir escuelas en esos pueblos guaraníticos. O sea que, a ver, no sé si le estaba dando... Era creyente, era religioso, pero me parece que no es que estaba con la mirada puesta en la iglesia, institución. No sé, habría que preguntarle a los especialistas, pero me llamó la atención eso. Yo por mi parte quería cerrarlo para si no nos extendíamos mal, con una última consulta que hacen a través de YouTube, y creo que esto nos permite llegar al punto que era un poco la idea del conversatorio, porque Mirta se pregunta hasta dónde los escenarios escolares posibilitan que estas perspectivas nos incomoden y enseñar desde ese lugar de incomodidad. Y creo que es un poco la idea, no necesariamente algo que te incomode es algo malo, sino que te marca justamente que hay algo que está cambiando, y que son perspectivas que obviamente en un principio van a incomodar, como nos puede llegar a incomodar el hecho de que hay que reconocer que la esclavitud era algo común de la época, o que, bueno, que hay ciertas cuestiones del pensamiento de algunos próceres que que hoy en día nos aparecen anacrónicos, porque obviamente hay que pensarlo en su momento. No sé si es algo, me parece que el tema de la incomodidad es algo que está presente, pero no me parece algo que se pueda obviar. Tiro esta última pregunta porque me parece una buena forma de cerrar y para complejizar y discutir respecto a la idea de Belgrano, que era un poco la idea de hoy. Ya se me escapa esto, la respuesta. Me parece que esa es nuestra función, incomodar. A ver, si nosotros pensamos en la escuela que tenga como objetivo la igualdad, la posibilidad de acceso de todos y todas y todes al espacio, a la ciudadanía, y bueno, lo que tenemos que hacer es incomodar y sacudir cabezas.
en el buen sentido de sacudir cabeza, sacudir ideas. Nada más. Aprovecho para responder también una pregunta que hace una compañera que se llama Esperanza. Dice, me gustaría saber sobre Belgrano y sus amores, su relación con las mujeres. Me parece muy interesante para abordarlo Belgrano. Bien. El año pasado yo les comenté a unas chicas de a un grupo de quinto año, que había muchas chicas y había unos cuantos varones también, y les conté, San Martín se casó con Remedios, él tenía 33 o 34 y ella tenía 14. ¿Y qué me dijeron las pibas? Pero no me dejaron terminar. Ah, era un pedófilo. A lo que yo me quedé así con la boca abierta como 5 minutos porque nunca me imaginé que me iban a decir eso. Entonces, bueno, vino la explicación. No, en esa época era común que un hombre se casara con una chica de 14 años, porque a los 14 años ya eran, considero, no casi adultos, pero... y la verdad que, retomando lo que dice la compañera, la situación de Belgrano con las mujeres es bastante incómoda. Porque sabemos que el hijo de Belgrano no lo crió Belgrano, lo terminó criando Juan Manuel de Rosas. Entonces, ¿en qué posición pone a nuestro héroe? Un padre que se borró. Es bastante complejo eso. La verdad que es algo como para incomodar adentro del aula ese pasaje de la vida que no es menor de la vida de Belgrano. Sí, coincido, Pablo. Creo que la historia del hijo y la hija de Belgrano creo que rompe un poco el esquema del pensamiento de la época también, porque son hijos criados por terceros, que es algo relativamente común, pero lo que podríamos considerar en su contexto extramatrimoniales, de personas de dos madres diferentes. Bueno, hay una historia que esto ya nos vamos en realidad para otro lado, porque entramos a la historia particular de Belgrano, pero creo que es interesante para ver, como decía antes uno de los comentarios, claramente estas personas eran humanas, con sus errores, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero bueno, nosotros lo traemos al presente por algunas acciones. Eso no deshabilita que podamos discutir el resto de las acciones de Belgrano y bueno, de toda la sociedad de ese momento. Yo, por mi parte, creo que no hace falta que nos extendamos más. En los comentarios van a poder encontrar material y dónde van a poder ubicar lo de Belgrano en casa. Agradecerle tanto a Claudia como a Gabriela, como a Paulo y a todos los que se han sumado. Creo que superamos las expectativas de un sábado por la mañana en cuarentena. Espero que les pueda servir para trabajar esta semana a quienes estén dando clases, o que sirva para el futuro en realidad, porque creo que lo que tratamos de poner hoy en discusiones, que son cosas que más allá de la pandemia y del contexto de cuarentena, obviamente las clases no van a terminar. Si hay algo que va a persistir, creo que es la educación. Entonces, con sus problemas y sus diferentes cuestiones a solucionar, tenemos una posibilidad de replantearnos algunas cuestiones, y esto quería ser un pequeño disparador. Por eso tratamos de incluir desde la cuestión no formal de la muestra del museo y el trabajo que nosotros hacemos, pero por otro lado la parte de educación formal, teniendo a docentes de distintos niveles. Por mi parte, yo les agradezco y creo que podemos dar por terminado. Cualquier consulta o duda que tengan respecto al material del museo se pueden comunicar a través de las redes sociales, y le iremos dando una contestación a partir de las necesidades que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias, Ignacio, gracias a Paulo y a Claudia y a todos, porque la verdad que aprendí muchas cosas y siempre interesante el intercambio. Lo mismo, siento esto de que el intercambio nos enriquece un montón. Gracias, compañeros y compañeras.
Bueno, yo también les agradezco mucho, les dejo un saludo también a las compañeras y a los compañeros, y bueno, ojalá que se den más de estos encuentros así. Muchas gracias al museo también por invitar. Gracias. Sí, la verdad que, bueno, la idea es, a medida de que esto nos posibilite ir armando otras estrategias, no sabemos bien para dónde va, para qué lado va a salir en este contexto de cuarentena, que creo que nos agarró a todos un poco desprovistos, al menos en la idea del trabajo.